Cada año, cuando se acerca Shavuot, todo el mundo habla de Ruth. Y cada año escuchas las mismas frases. Que Ruth tenía un alma judía. Que su alma estuvo en Sinaí, siglos antes de nacer. Que cuando cruzó a Belén no estaba llegando, estaba regresando. Que su conversión ocurrió en cierto momento, que pasó por cierto proceso, que un tribunal la validó. Y hoy vengo a hacer una pregunta, una sola pregunta. ¿Dónde lo dice el texto? El libro de Ruth tiene 4 capítulos, 85 versículos. Se lee completo en menos de 20 minutos, más o menos. Y hoy lo vamos a leer en contexto, en su hebreo, cuando haga falta, sin interpretar, sin reinterpretar, sin añadirle lo que no dice y sin esconderle lo que sí dice. Porque este video no es contra nadie. Aquí no se atacan personas, se examina literatura. Literaturas, bisturí, no burla. Y la vara va a ser una sola, la misma para todos, para la lectura mística, para la lectura legalista, para la lectura cristiana. Devarim 4:2, no añadirás a la palabra ni quitarás de ella. Si una enseñanza está en el texto, la vas a ver con tus propios ojos. Y si no está, también lo vas a ver. ¿Por qué importa esto? Porque Ruth no es un personaje decorativo. De Ruth sale de Obed Yishai David, el rey, la dinastía, la promesa. Y sobre esa mujer se han construido 2 historias opuestas. Una dice, Ruth entró porque tenía un alma especial que tú no tienes. La otra dice, Ruth entró porque un sistema se le resolvió el problema. El mismo sistema que hoy te procesa a ti. Las 2 historias terminan en el mismo lugar. Tú afuera esperando. Pero hay una tercera posibilidad, que el texto diga otra cosa, algo más simple, algo que no necesita alma especial ni comité. Eso es lo que vamos a verificar versículo por versículo, con referencias que puedes comprobar tú mismo. Tú decidiste darle play. Aquí hay evidencias con referencias, no emociones. Si algo te incomoda, puedes pausar, puedes verificar, puedes volver. Lo único que te pido es, ¿qué es lo que siempre pido? Lee el texto. Porque las respuestas siempre están en contexto. Comenzamos. Vamos a empezar a algo que casi nadie nota. Sobre Ruth no se enseña una sola historia, se enseña 2 y son opuestos entre sí. Escucha la primera. La primera dice que Ruth era especial desde antes de nacer, que su alma ya pertenecía a Israel, que su alma estuvo en el Sinaí, que cuando ella cruzó a Belén no estaba llegando a un lugar nuevo, sino regresando su raíz espiritual, que su cuerpo nació en Moab, pero su alma no. Es una historia hermosa, suena profundo, suena espiritual. Ok. Vamos ahora con la segunda. Escucha la segunda. La segunda dice todo lo contrario. Dice que Ruth era un problema, que la Torá prohíbe expresamente al moabita entrar a la asamblea, que Devarim, Deuteronomio 23, versículo 4, que si Ruth era moabita, entonces el rey David quedaba descalificado. Y que para resolver ese problema hubo que hacer una distinción gramatical, que la prohibición aplicaba al varón moabita, pero no a la mujer moabita. Esa distinción no la vas a encontrar en Devarim, en Deuteronomio, no está ahí. La vas a encontrar en una discusión talmúdica en Yevamot 76b, escrita más de 1000 años después de que Ruth viviera. Entonces, detente conmigo un segundo. Historia número 1, Ruth entró porque era espiritualmente especial desde antes de nacer. Historia número 2, Ruth entró porque hubo que reinterpretar un versículo para dejarla entrar. ¿Las dos pueden ser verdad al mismo tiempo? Ahora, piénsalo.
Si Ruth tenía un alma que ya pertenecía a Israel desde Sinaí, entonces no había ningún problema para resolver. No hacía falta reinterpretar nada. Ya estaba adentro, supuestamente. Y si de verdad hizo falta reinterpretar Devarim, Deuteronomio 23, para que ella pudiera entrar, entonces el alma especial no le serviría de nada. No la hacía entrar. Necesitó el arreglo gramatical. No puede sostenerse las dos. Se cancelan la una a la otra. Y sin embargo, el mismo sistema usa las dos, a veces en la misma enseñanza, a veces en la misma frase. ¿Y por qué? Aquí está lo que quiero que veas, porque las dos historias aún son opuestas, te llevan exactamente al mismo lugar. Mira la primera. Si Ruth entró porque tenía un alma especial del Sinaí, ¿qué te dice eso a ti? Te dice, tú no tienes esa alma. Ruth fue una excepción, es sobrenatural. Tú eres un caso normal. Tú necesitas el proceso. Ahora mira la segunda. Si Ruth entró porque el sistema le resolvió el problema, ¿qué te dice eso a ti? Te dice, igual que Ruth, tú también necesitas al sistema. Tú también eres un caso complicado. Tú también tienes que esperar que alguien te resuelva. ¿Lo ves? Una te excluye por arriba, alma especial que tú no tienes, y la otra que te excluye porque por abajo. Origen problemática que requiere comité. Caminos distintos, mismo muro. Y las dos tienen algo más en común. Las dos tienen que esconder una parte del texto. La historia del alma tiene que ignorar algo, porque si el alma de Ruth era de Israel desde el Sinaí, ¿por qué el texto la sigue llamando moabita? Capítulo tras capítulo. En el capítulo 1, capítulo 2, 4, hasta el final. El texto insiste en su origen. Un alma del Sinaí no es moabita. Y la historia legalista tiene que ignorar otra cosa, porque si el origen moabita la descalificaba, ¿por qué el texto dice que ella volvió con su pueblo? ¿Por qué la trata como parte de ellos desde el capítulo 1? Y aquí llegamos al versículo que rompe las dos historias de un solo golpe. Ruth, capítulo 1, versículo 22. Escúchalo con atención, porque es una sola línea. Volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella, la que volvió de los campos de Moab. En esa misma línea, en esa misma respiración, el texto dice dos cosas. Dice que volvió, dice que es la moabita, pertenencia y origen, juntos, sin contradicción, sin disculpa, sin explicación. Si Ruth tuviera un alma prejudía, el texto no la seguiría llamando moabita 3 palabras después. Y si moabita la descalificara, el texto no diría que volvió con el pueblo. El texto no tiene problema con las dos historias. Intentan resolver, porque el texto integra las dos verdades sin esfuerzo. Ella viene de Moab y ella pertenece. Entonces la pregunta se cae sola. ¿Dónde lo dice el texto? ¿Dónde dice el texto que Ruth tenía un alma existente? ¿Dónde dice el texto que hizo falta distinguir entre moabita varón y moabita mujer? No lo dice ni una vez, ni en 4 capítulos, ni en 85 versículos. Lo que el texto sí dice, lo vamos a leer. Y hay una tercera lectura, una que no tiene que esconder ninguna parte del libro, una que no necesita alma especial ni comité. Esa lectura no es mía, no la inventé yo, está en el Tanakh y estaba ahí 1000 años antes de cualquier discusión. En la próxima capa te voy a mostrar dónde. En la capa anterior te dejé una promesa, te dije que hay una tercera lectura, una que no tiene que esconder ninguna parte del libro. Vamos a buscarla, pero no la vamos a buscar en un comentario, la vamos a buscar donde debe buscarla, en el texto. Y para eso tenemos que retroceder mucho. Vamos
a salir del libro de Ruth por un momento. Vamos a ir a un lugar 1000 años antes de que Ruth naciera. Vamos a Shemot, Éxodo 12. Ubícate en la escena. Israel todavía está en Egipto, todavía no han salido, todavía no ha ocurrido el Sinaí, no hay Talmud, no hay yeshiva, no hay tribunal rabínico, no hay nada de lo que vendría después. Y ahí, en ese momento, Hashem establece una ley sobre el extranjero. Shemot 12, versículo 28, versículo 48, versículo 49. Y dice, y cuando un ger extranjero resida contigo y quiera hacer la Pesach a Hashem, que se circuncide, que se le circuncide todo varón y entonces se acerque para hacerla. Y será como el nativo de la tierra. Y sigue el versículo 49. Una sola Torah habrá para el nativo y para el ger, el extranjero que reside entre ustedes. Detente ahí. Lee eso otra vez conmigo. Una sola Torah. No una Torah para el nativo y otro para el extranjero. No un estatus de primera y un estatus de segunda. No. Una categoría de miembro pleno y otra categoría de invitado permanente. Dice una sola. Y fíjate en la frase anterior. Dice, será como el nativo de la tierra. Como el nativo. No parecido al nativo, no aspirante al nativo, como el nativo. Esto es Shemot 12, antes del Sinaí. Ahora, sigamos porque no es un versículo suelto, es un patrón que se repite. Vamos a Vayikra, Levítico 19, versículo 34, donde dice, léelo, Levítico 19, 34, donde dice como un nativo Kis Israel, como un nativo entre ustedes, será como ustedes el ger que mora con ustedes y lo amarás como a ti mismo, porque Gerim, extranjeros fueron ustedes en la tierra de Egipto. Otra vez la misma fórmula como el nativo. Y Bar Midbar, Números capítulo 15, versículo 15 al 16. Vamos a mirar lo que dice también. Como ustedes así será el ger, el extranjero delante de Hashem. Una misma Torah y un mismo derecho habrá para ustedes y para el ger, extranjero que reside con ustedes. 3 libros de la Torah, Shemot, Vayikra, Bad Midbar. La misma enseñanza repetida. Ahora, escucha bien lo que voy a decir, porque aquí está el punto. Esa categoría tiene nombre en el Tanakh y se llama ger, o sea, extranjero. No se llama noahita. Esa palabra no está. No se llama alma persistente. No, eso no está. No se llama candidato en proceso. Eso tampoco está. Se llama ger, el extranjero que se une. Y ahora vamos al profeta que lo describe con más claridad que nadie. Yeshayahu, Isaías 56. Aquí Hashem habla directamente a los que el sistema de cualquier época quisiera dejar afuera. Y mira cómo empieza en el versículo 3, donde dice, ponga atención, búscalo, pueden retroceder este video si quiere. Dice, no diga el hijo del extranjero que se ha unido a Hashem. Ciertamente Hashem me separará de su pueblo. Léelo despacio. Hashem se está adelantando al miedo del extranjero sincero. Se está adelantando a la voz que le va a decir que no pertenece. Y Hashem le dice, no digas eso. Y sigue en el versículo 6. ¿Qué dice? Vamos a continuar ahí. Dice, y a los hijos del extranjero que se unen a Hashem para servirle y para amar el nombre de Hashem, para ser sus siervos todo el que guarda el Shabbat sin profanarlo y se aferra a mi pacto. Y el versículo 7, la respuesta de Hashem, que dice, yo los traeré a mi monte santo, yo los traeré. Hashem en primera persona, no un comité, no un tribunal, no un intermediario. Hashem los traerá.
Él dice, y presta atención a la palabra que se repite en ese pasaje. Dice Nilva, Nilvim, los que se unen, los que se juntan, los que se adhieren. Ese es el Ger Hanilva. Ger Hanilva, el extranjero que se une voluntariamente. Ahora vamos al Ruth, regresamos a Ruth y compara, sin interpretar, sin reinterpretar, solo compara. El Ger Hanilva se une voluntariamente. Ruth se unió voluntariamente. Nadie la obligó. De hecho, le dijeron 3 veces que se regresara y ella siguió. El Ger Hanilva se aferra al pacto. El texto dice literalmente que Ruth se aferró. Capítulo 1, versículo 14. Vi Ruth Davka ba. Y Ruth se aferró a ella. Y esa palabra Davka no es una palabra cualquiera. Es la misma raíz que la Torah usa en Devarim 10, versículo 20, cuando dice Uvo tidbak. Y él te aferrarás. Y a él te aferrarás, hablando de Hashem, y es el verbo de la adhesión al pacto. Y el Ger Hanilva sirve a Hashem y ama su nombre. Ruth lo declaró con su boca y lo selló con juramento por el nombre. El Ger Hanilva vive bajo una sola Torah. Como el nativo, Ruth espigó en los campos bajo la ley del Lechet, la ley del pobre y la viuda del Vaikra 19. Vivió dentro de la Torah, no al lado de ella. Ruth cumple cada elemento de la categoría, cada uno. Entonces mira lo que acabamos de encontrar. Ruth no es una excepción mística que necesitó un alma especial. Ruth no es un problema legal que necesitó una reinterpretación gramatical. Ruth es el cumplimiento normal de una categoría que el Tanakh ya había establecido. Escrita en Shemot 12, antes del Sinaí, repetida en Vaikra 19, repetida en Bat Midbar 15 y descrita por el profeta Isaías 56. La categoría ya existía, la puerta ya estaba abierta, nadie tuvo que abrirla para Ruth porque nunca estuvo cerrada. Y esto cambia la pregunta completa. La pregunta nunca fue ¿cómo logró Ruth entrar? La pregunta correcta es ¿por qué 1000 años después hubo que explicar cómo entró alguien que entró por la puerta que Hashem mismo puso? ¿Dónde lo dice el texto? El texto dice Ger, el texto dice una sola Torah, el texto dice como el nativo, el texto dice yo los traeré. Todo lo demás se añadió. En la próxima capa vamos a entrar al hebreo de la declaración más famosa de Ruth y te voy a mostrar una palabra que las traducciones agregaron, una palabra que no está en el texto hebreo y vas a entender por qué esa palabra que nadie escribió sostiene toda una doctrina. Te dejé con una promesa. Te dije que en las traducciones hay una palabra que en el hebreo no tiene. Vamos a buscarla juntos y quiero que hagas algo mientras escuchas. Abre tu Biblia, lo que tengas en español, en inglés, lo que sea. Ábrela en Ruth capítulo 1, versículo 16, porque lo que vamos a hacer ahora lo puedes verificar tú mismo, ahora mismo, sin creerme a mí. Este es el versículo más famoso del versículo. Se citan en bodas, se citan en sermones, en conversaciones. Léelo conmigo, léelo como lo tienes tu traducción. Casi con seguridad dice algo así. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Será algo futuro. Ahora vamos al hebreo. Dice, Amech ami belohai Elohai. Eso es todo. 4 palabras. Amech significa tu pueblo, a mí mi pueblo, Elohai y tu Dios, Elohai mi Dios. ¿Notaste algo? No hay verbo ahí. No hay yihye. No hay tihye. No hay ninguna forma de la raíz hei yod hei, que es el verbo de ser en hebreo. La palabra será no está en el verso. No está en el texto, no está reducida, no está abreviada, no está implícita
en otra forma. No está, sencillamente. Ahora tú me vas a decir, bueno, en español hay que poner un verbo y tienes razón. En español no puedes decir tu pueblo, mi pueblo. Eso es lenguaje español, idioma. Y quédate ahí. Y quedarte ahí. La oración suena incompleta. El traductor tiene que poner algo. Ahora, correcto, pero fíjate en lo que puso. Puso la palabra será, algo futuro. Y podía haber puesto es, la palabra es, presente. Y aquí está el punto. En hebreo bíblico existe algo que se llama la oración nominal. Cuando el hebreo quiere decir algo que algo es en presente, muchas veces no usa ningún verbo. Simplemente pone las dos palabras juntas. Y él queda entendido en la estructura. Y te voy a dar un ejemplo para que entienda más claro. Dice, Ani Hashem, o sea, yo Hashem. ¿Han oído esa frase? Nadie traduce eso como yo seré Hashem. Se traduce yo soy Hashem. Presente, sin verbo en el hebreo. O sea, otro ejemplo, Tov Hashem, Tov. Bueno Hashem, traducido literalmente se traduce Hashem es bueno. Es bueno, presente, sin verbo. Entonces la literatura natural de Amejami Belohaich, Elohai, está. Ahí está. Tu pueblo es mi pueblo. Tu Dios es mi Dios. Presente, no futuro, no promesa, no declaración. Es solamente es una declaración. Y ahora déjame mostrarte la palabra interna. Esta es la parte que quiero que no se te olvide. Porque alguien podría decir, bueno, el hebreo es flexible y a veces la oración nominal puede leerse como futuro según el contexto. Y es cierto, puede pasar. Entonces no discutamos teoría, miremos el mismo texto, el mismo versículo. Lee la primera parte, la mitad de Ruth 1.16, la parte que viene justo antes. El Asher Teleji, Elej Uv a Asher Tzelini Alin. A donde tú vayas, iré. Y donde tú mores, moraré. Elej, iré, verbo. Elin, moraré, verbo. Y sigue el versículo 17. Dice, Ba Asher Tamuti Amut. Bisham Akashver. Donde tú mueres, moriré. Y allí seré sepultado. Amut, moriré, verbo. Akaver, seré sepultada, verbo. ¿Lo estás viendo lo que estoy diciendo? Cuando Ruth habla de lo que va a hacer de acción que todavía no ha hecho, el texto pone verbos. Cuatro veces, iré, moraré, seré, sepultada. El texto sabe perfectamente cómo marcar una acción futura. Lo acaba de hacer 2 veces seguidas en la misma respiración. Y entonces justo en el medio, cuando llega al punto donde declara quién es ella, el texto suelta el verbo. Amejami Belohai, Elohai. Sin verbo. Eso no es un accidente del hebreo. Eso es una distinción. Las cosas que ella hará van en el futuro con verbo. Lo que ella ya es va en presente sin verbo. Si Ruth hubiera querido decir tu Dios será mi Dios como promesa futura, tenía la forma disponible. La acababa de usar 4 veces. Pudo haber dicho Elohai, Yihye, Elohai. Y no lo dijo. Ella no dijo llegará a ser. Ella dijo es. Ahora, ¿por qué importa tanto esta palabra que no está? Piénsalo bien, piénsalo, coge tiempo, porque sobre esa palabra prestada se construye una doctrina completa. Si Ruth dijo será, entonces en ese instante ella todavía no era. Entonces hubo un momento exacto, un punto en el tiempo donde ella cruzó de afuera hacia adentro. Y si hay un momento, hay un procedimiento. Y si hay un procedimiento, alguien tiene que administrarlo. Y si alguien lo administra, tú necesitas pasar por ese alguien. ¿Ves cómo funciona la vaina esa? El futuro abre un espacio y en ese espacio se instala el mediador. Pero si Ruth dijo es, todo eso se cae porque no hay un todavía, no hay espacio que llenar, no hay puerta que administrar. Ella declaró un estado que ya era real. Y no lo digo yo, lo dice el resto del libro.
versículo 6. Después, en Ruth capítulo 1, versículo 22, el texto dice que ella volvió con Noemí, volvió como parte del pueblo. En el versículo 2, capítulo 2, ella sale a explicar, aplicando la ley del pobre y la viuda sin que nadie se la explique. Ya la conocía. Y entonces todo eso en Ruth capítulo 1 versículo 4, el texto nos dice que ella vivió aproximadamente 10 años casada con un israelita dentro de una casa israelita, 10 años. Entonces la declaración de 1:16 no es el nacimiento de algo nuevo, es el sello público de algo que ya venía siendo verdad. Es el momento en que ella lo declara en voz alta, bajo juramento, en el punto exacto donde tenía la puerta abierta para regresar y escogió no regresar. Y ahora te voy a pedir que hagas una sola cosa. No me crees a mí, verifícalo. Busca cualquier interlineal hebreo, busca cualquier concordancia, busca Ruth 1:16, busca por palabra. Cuenta las palabras, son 4. Amejami, Belohai, Elohai. Dime dónde está el verbo. No lo vas a encontrar porque no está. Y esto no es un detalle de gramática por eruditos. Esto es la diferencia entre una mujer que pidió permiso para llegar a ser y una mujer que declaró lo que ya era. ¿Dónde lo dice en el texto? El texto no dice será, lo dice el traductor. Y en la próxima capa vamos a ver qué pasa cuando esa palabra que no está se convierte en el fundamento de algo más grande, porque hay una segunda palabra en este libro que también fue reinterpretada. Y esa palabra, una sola palabra, sostiene toda la doctrina del alma preexistente. En la capa anterior vimos una palabra que no está en el texto, la palabra será. Ahora vamos a ver una palabra que sí está y que fue convertida en algo que el texto nunca dijo, la palabra Shavá. Ruth capítulo 1 versículo 22, ya lo leímos antes, pero ahora lo vamos a abrir. Batashav Naomi vi Ruth Moabia Kalata Ima Hashavá Misdei Moab. Volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella, la que volvió de los campos de Moab. La raíz es Shin Vav Beit, Shuv, volver, regresar. El texto lo aplica a las dos mujeres, a Noemí, que efectivamente regresa a la tierra de donde salió ella, y a Ruth. Y ahí nace la pregunta y que abre la puerta. Si Ruth nunca había estado en Israel, ¿cómo puede el texto decir que ella volvió? Buena pregunta, es una pregunta legítima y merece una respuesta. La respuesta que se ha construido es esta. Ruth volvió porque su alma ya había estado allí, porque su alma pertenecía a Israel desde antes, porque su cuerpo nació en Moab, pero su alma no. Y por eso al cruzar a Belén no estaba llegando, estaba regresando a su raíz espiritual. Escucha bien esa respuesta porque quiero que veas su estructura. Para explicar una palabra hebrea de un versículo se importó una doctrina completa sobre la preexistencia del alma. Una doctrina que no está en el libro de Ruth, que no está en la Torá, que no está en ningún lugar del Tanaj. Y aquí está mi primera pregunta. ¿Hacía falta? Porque cuando el texto explica algo por sí solo, no hace falta traer metafísica de afuera. El contexto lo explica por sí solo. Miramos 6 versículos antes, en capítulo 1, versículo 16, Ruth ya había declarado en presente sin verbo, como vimos, tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios. Es decir, cuando llegamos al versículo 22, Ruth ya es parte del pueblo de Noemí. Ella misma lo declaró y por eso el texto dice que volvió con Noemí, porque está volviendo con su pueblo. No está volviendo a un lugar donde estuvo, está volviendo con aquellos a quienes se unió. El contexto resuelve el problema. No hace falta un alma flotando. Pero hay algo más grande aquí. Y
quiero que lo veas. Vuelve a leer conmigo esa línea despacio. Ruth, vi Ruth ha Moabía, Hashavá Meisdei Moab. Y Ruth la Moabita, la que volvió de los campos de Moab. Fíjate en las dos palabras que el texto puso en la misma línea. Hashavá, la que volvió. Eso es pertenencia. Moabía, la Moabita, eso es origen. El texto las puso juntas en la misma respiración, sin explicación, sin disculpa, sin problema. Ahora piensa, si Ruth tenía un alma que ya era de Israel, un alma de Sinaí, un alma que solo estaba de paso por un cuerpo moabita, entonces dime una cosa. ¿Por qué el texto la sigue llamando la Moabita? Porque las almas de Sinaí no son moabitas. Si su verdadera identidad era el alma y el cuerpo era casi un accidente, el texto debería haber soltado esa etiqueta. Debería decir Ruth la israelita o Ruth la que regresó o simplemente Ruth. Pero no, el texto la llama moabita en el capítulo 1. La llama moabita en el capítulo 2, la llama moabita en el capítulo 4, en el momento más solemne del libro, cuando Boaz la nombra públicamente ante los ancianos. El texto insiste en su origen y al mismo tiempo dice que volvió con el pueblo. Las dos cosas juntas, sin contradicción. Y ahora vamos a la raíz del problema, porque hay algo debajo de esta doctrina que es más grande que Ruth. La doctrina del preexistente descansa en una idea que tú eres un alma metida en un cuerpo, que tu alma tiene una identidad y tu cuerpo tiene otra, y que el alma es lo real y el cuerpo es el envase. ¿De dónde enseña eso el Tanakh? ¿Dónde? Vamos a ver Génesis capítulo 2, versículo 7. Donde dice, vamos a leerlo bien, búscalo, tenés tiempo, y formó Hashem, Elohim, al hombre, polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre Nefesh Haya, ser viviente. Lees otra vez. El texto no dice que el hombre recibió un alma, dice que el hombre fue un Nefesh Haya. No tiene. Es. Polvo más aliento iguala a ser viviente integral. No hay alma con pasaporte propio que estaba en otro lugar y luego se metió en un cuerpo prestado. Esa idea, el alma que preexiste y viaja, no viene del Tanakh, viene de afuera. Viene del pensamiento griego, donde el alma es eterna y el cuerpo es su cárcel temporal. Y entró al pensamiento judío mucho después, principalmente por corrientes místicas medievales. Y aquí hay que ser preciso porque no quiero que salgas de aquí con una idea torcida. No todo el judaísmo sostiene esa doctrina. El judaísmo basado en el Tanakh no la enseña. Muchas corrientes racionalistas tampoco. Lo que estoy señalando no es al judaísmo en bloque. Es una lectura específica de un versículo específico hecha sin contexto. Ahora quiero que veas lo más importante de esta etapa, lo que casi nadie nota. En todo el libro de Ruth, capítulo 4, 4 capítulos, 85 versículos, Ruth nunca habla de su alma. Ni una vez. Ella nunca dice, mi alma pertenece a Israel. Nunca dice, yo siento en el fondo que soy de aquí. Nunca apela a una esencia interior. Nunca reclama nada de eso. ¿Sabes qué es lo único que ella declara? Una decisión. Tu pueblo es mi pueblo. Tu Dios es mi Dios. A donde vayas, yo iré. Donde mueras, moriré. Esa es voluntad, esa es elección, eso es compromiso. El alma judía de Ruth no sale de la boca de Ruth, sale de la boca de otros, hablando por ella, más de 1000 años después. Y ahí quiero dejarte con una pregunta, y quiero que la pienses de verdad. Piensa, si Ruth tenía esa alma, y esa era la clave de todo, ¿por qué el único testimonio de esa alma viene de personas que no la conocieron?
en textos escritos un milenio más tarde, mientras que la propia Ruth, que sí estaba ahí, nunca la mencionó. Ruth habló por sí mismo y lo que dijo no fue alma, fue decisión. ¿Dónde lo dice el texto? No lo dice. Lo dijeron otros por ella. En la próxima capa vamos a ponerle fecha a esa doctrina, porque una enseñanza que se presenta como si viniera del Sinaí tiene que poder resistir una pregunta muy sencilla. ¿Desde cuándo se enseña esto? Y la respuesta te va a sorprender. Hay una pregunta que casi nunca se hace y es la pregunta más sencilla del mundo. ¿Desde cuándo se enseña esto? Cuando alguien te presenta una enseñanza como si viniera del Sinaí, esa enseñanza tiene que poder resistir una pregunta de fechas, porque si algo se recibió en el Sinaí hace más de 3,000 años, debería aparecer temprano, debería estar en el texto, debería estar en los primeros comentaristas, debería tener rastro. Entonces vamos a hacer el ejercicio con la doctrina del alma judía preexistente. Vamos a preguntar, sencillo, ¿cuándo aparece por primera vez? Y aquí quiero ser muy justo porque este es un tema donde la precisión importa más que la fuerza. La doctrina del alma preexistente del alma que ya perteneció y que regresa se desarrolla y se difunde principalmente a partir de una obra llamada el Zohar. El Zohar aparece en la escena pública en España en el siglo XIII. ¿Oíste bien? Yes. Siglo XIII. Era común. Detente ahí un momento y haz la cuenta conmigo. Ruth vivió en el periodo de los jueces. Estamos hablando de más de 3,000 años atrás. El Zohar aparece en el siglo XIII. Eso se hace unos 700 años. La distancia entre Ruth y esa doctrina es más de 2,000 años. Ahora, la tradición atribuye el Zohar a Rabbi Shimon Bar Yochai del siglo II. Y aquí es donde tengo que ser honesto contigo porque esto no es una acusación mía, esto es un debate que existe dentro del judaísmo mismo desde hace siglos entre eruditos judíos. Y quiero que escuches quienes lo plantearon, porque no fueron enemigos del judaísmo. Eliyahu del Medigo en el siglo XV, rabino y filósofo judío. Yehuda Aryi de Modena en el siglo XVII, rabino de Venecia. Y Jacob Emden en el siglo XVIII. Y este es el caso más notable de todos, porque Jacob Emden era el mismo cabalista, un hombre que estudiaba y valoraba la mística judía, examinó el Zohar con cuidado y documentó problemas serios con su datación. Es decir, no estamos hablando de una objeción de afuera, estamos hablando de rabinos judíos, algunos de ellos místicos y que revisaron el texto y encontraron dificultades. ¿Qué encontraron? Te doy los puntos verificables y los puedes investigar tú mismo. Primero, el idioma. El Zohar está escrito en arameo, pero es un arameo particular, con construcciones que reflejan hebreo medieval. En algunos pasajes se detectan estructuras que corresponden al romance español de la época. Segundo, la geografía. Aparecen imprecisiones sobre lugares de la tierra de Israel que difícilmente comentaría alguien que vivió allí en el siglo II. Tercero, y este es el más contundente, el exégesis. El Zohar construye interpretaciones místicas sobre las vocales y sobre los signos de cantilación del texto hebreo. El problema es de fechas. Esos signos, los Nikud y los Tamamim, son obras de los masoretas de Tiberiade entre los siglos 7 y 10. No existen en el siglo II. No se puede construir misticismo sobre marcas que aún no habían sido inventadas. Y 4, el silencio. Los grandes de siglos
anteriores no lo mencionan, no la citan, no cita Rashi, no lo cita Rambam, el caso más elocuente es lo más de Rambam, que era el mismo cabalista y habría tenido todo el interés en citarlo si hubiera existido. Ahora bien, yo no vine aquí para resolver el debate sobre el Zohar, ese es otro tema y merece su propio estudio. Vine a establecer una sola cosa y presta atención porque es el punto de toda esta capa. Aunque los concedas a la tradición todo lo que pide, aunque digas, bueno, es del siglo II, aún así, siglo II es 1000 años después de Ruth. Y esa es la pregunta que quiero dejarte. ¿Puede una categoría formulada 1000 años después explicar a una mujer que vivió 1000 años antes? Piénsalo con un ejemplo sencillo. Si alguien te dijera que un personaje del 1000 años actuó de cierta manera porque tenía cierto diagnóstico psicológico que se formuló en el siglo XX, tú dirías, espera, esa categoría no existiría, no existe. Estás poniéndole al pasado una etiqueta del presente. Eso tiene un nombre, se llama anacronismo. Eso es exactamente lo que ocurre aquí. Ruth no podía tener un concepto que no existía en su mundo. Nadie a su alrededor lo tenía, ni Noemí, ni Boaz, ni los ancianos en la puerta. Ninguno de ellos operaban con la idea de un alma preexistente que retorna. Esa idea llegó siglos después y luego se leyó hacia atrás sobre un texto que nunca la mencionó. Y ahora déjame llevarte a otra doctrina que funciona igual, porque conviene ver el patrón. Habrás escuchado que existe un número fijo de almas de Israel. Se habla de 600,000 almas raíz y que cada alma judía es una chispa de una de ellas. Vamos a mirar de dónde sale ese número. El número aparece en el Tanaj, Shemot, capítulo 12, 37. Al salir de Egipto, fíjate exactamente cómo lo dice. Dice, Kishesh Meot Elef Ragli. Como 600,000 hombres de pie. ¿Cómo? La palabra ki al principio significa aproximadamente. Es un número redondo. El texto mismo lo presenta como una cifra estimada. Y cuando llegamos al censo formal en Bamidbar, capítulo 1, Números, capítulo 1, versículo 46, el número exacto es 603,550. Ahora piensa. Ese censo cuenta varones de 20 años para arriba, aptos para salir a la guerra. No cuenta mujeres, no cuenta niños, no cuenta a los menores de 20 y no cuenta a los levitas que fueron contados aparte. Es decir, ese número ni siquiera es el total de personas que salieron de Egipto. Es un conteo militar masculino redondeado. Y sobre ese conteo militar rondeado, se construyó una doctrina de un número fijo y cerrado de almas espirituales. Entonces la pregunta se hace sola. ¿Y el 600,001? Si tú te aferras a Hashem, si dejas lo que tenías que dejar, si guardas su pacto y resulta que el cupo ya estaba lleno, Hashem te dice que no. Vamos a ver qué dice el texto, porque esto no es especulación. Isaías 56, versículo 8. Miramos lo que dice ahí. Od akabetz alav lenikbatsav. Aún juntaré otros sobre los ya reunidos. Aún más sobre los que ya están. Hashem en primera persona dice que va a seguir juntando. Eso no es un cupo, eso es lo contrario de un cupo. Es una puerta que se queda abierta. Y unos versículos antes, en el versículo 3, Hashem ya se había adelantado, le habló directamente al miedo del extranjero, el Ger. Le dijo que no dijera que Hashem lo iba a separar de su pueblo. Entonces mira lo que tenemos. De un lado, una doctrina que cierra la pertenencia en un número construida sobre un censo militar redondeado. Del otro lado, Hashem diciendo con su propia boca, aún juntaré más. ¿A cuál le vas a creer?
¿Dónde lo dice el texto? El texto cuenta soldados, no cuenta almas. Y el texto no cierra la puerta con ningún número. En la próxima capa vamos a hacer algo distinto. Vamos a tomar esta doctrina del alma y la vamos a probar. No con teoría, con casos del Tanakh, porque si la pertenencia depende de alma, esa regla tiene que funcionar en todos los casos, no solamente en Ruth. Y te voy a traer 4 personas del Tanakh que rompen esa regla en pedazos. Antes de traerte los casos, quiero cerrar la trampa del Sinaí, porque hay algo que la doctrina no puede resolver. Se dice que el alma de Ruth estuvo en el Sinaí, que por eso la pertenencia. Muy bien, entonces vamos a preguntar algo obvio. ¿Quién estaba en el Sinaí? Porque el texto lo contesta. Shemot 12:38. Cuando Israel sale de Egipto, el texto dice, Begam Erev Rav Alá Itam. Y también una gran multitud mezclada subió con ellos. No salió solamente Israel, salió una multitud mezclada junto con gente que no era del linaje. Y esa gente estuvo ahí en el desierto, en el Sinaí. Y no es una suposición. Cuando Moisés renueva el pacto, al final hace la lista completa de quienes están parados delante de Hashem. Devarim 29, 9 al 10. Sus jefes, sus tribus, sus ancianos, sus oficiales, todo varón de Israel, sus niños, sus mujeres. Y entonces dice, Vegereja asher bekerev mahaneja, y tu ger que está en medio de tu campamento. Desde el que corta tu leña hasta que saca tu agua. El ger está en la lista, dentro del pacto, en el momento del pacto. ¿Entiendes lo que esto hace con la doctrina? Si el alma de Ruth estuvo en el Sinaí, muy bien, ok. El ger también estuvo en el Sinaí. Entonces, haber estado ahí no prueba que fuera un alma israelita. Podría ser perfectamente el alma de un ger. Y la doctrina no demuestra lo que pretende demostrar. Y si alguien responde, no, solamente las almas de los nativos estuvieron ahí, entonces está contradiciendo el texto que puso el ger en la lista con nombre y función. En cualquier dirección que lo lleves, se cae. Y esto nos deja con la definición correcta, que es la que el Tanakh mismo da. ¿De quién se compone Israel? De nativo y ger. Los dos, bajo una sola Torah. Torah Echad Yeh le Ezrach Belager. Ya lo leímos. Shemot 12:49 y Bamidbar 15, versículo 15 y el 16, lo repite. No son dos pueblos, es un pueblo con dos orígenes. Ahora sí, vamos a probar la doctrina, porque una regla, para ser regla, tiene que funcionar en todos los casos. Si solamente funciona en uno, no es una regla, es una explicación hecha a medida. Entonces vamos a aplicar la regla del alma a 4 personas del Tanakh y vamos a ver si sobrevive. Caso número 1, Manashe. Manashe, rey de Yehuda, hijo de Yitziyahu, descendiente directo de David, linaje real, linaje davídico. Si hay alguien que con alma israelita garantizada, con chispa del Sinaí, con pedigree espiritual, ese es este hombre. ¿Qué hizo? Segunda de Reyes, capítulo 21, reconstruyó los altos que su padre había destruido, levantó altares a Baal, hizo una Asherah, se postró ante todo el ejército del cielo, construyó altares paganos dentro de la casa de Hashem, puso una imagen tallada dentro del templo, pasó a su hijo por el fuego, practicó hechicería y adivinación, y el versículo 16 dice que derramó sangre inocente hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, el peor idólatra en la historia de Yehuda. Entonces pregunto, ¿dónde estaba el alma de Sinaí mientras él ponía el Asherah dentro de la casa de Hashem? Si el alma determina lo que eres, Manashe era imposible, pero no fue imposible, sucedió. Y ahora la otra mitad, Devarim Hayamim Beit 33, 12 y 13, en su angustia cautivo.
cautivo, Manasés se humilló, oró, suplicó y Hashem lo escuchó y lo restauró. ¿Qué lo restauró? No el alma la tuvo todo el tiempo, incluso mientras adoraba a Baal. Lo restauró la decisión, la teshuvah. Ahora vamos al caso número 2. Nínive era la capital de Asiria. Gentiles, paganos, el imperio enemigo, lo más lejos que puedes estar del linaje de Israel. Jonás predica y ellos se arrepienten, el rey, el pueblo, todos, y Hashem acepta su teshuvah y no destruyó la ciudad. ¿Tenían los nínives alma judía? Por supuesto que no. Eran asirios paganos y ahí está el detalle que lo cierra. ¿Por qué huyó Jonás al principio? Él mismo lo dice en Jonás capítulo 4:2. Huyó porque sabía que Hashem es clemente y misericordioso. Es decir, Jonás no tenía miedo de fracasar, tenía miedo de tener éxito. Sabía que si esos gentiles se volvían, Hashem los iba a recibir. Un profeta de Israel sabía la teshuvah del gentil funciona sin ninguna alma judía de medio. Caso número 3, Job, capítulo 1. El texto lo ubica en la tierra de Uz, fuera de Israel. Lo describe como íntegro, recto, temeroso de Elohim y apartado del mal. En el versículo 8, Hashem mismo dice que no hay otro como él en la tierra, un hombre que no es israelita, y Hashem lo declara el más justo de su tiempo, sin templo, sin sacerdocio israelita, sin pacto sinaítico y sin ninguna mención de un alma especial. Y el libro entero es una conversión directa entre ese hombre y Hashem, sin intermediario. Y si la cercanía a Hashem dependiera de un alma judía, el libro de Job no podría existir. Caso número 4, Caleb. Este es interesante porque casi nadie lo nota. Caleb ben Yefuné. El texto lo añade una palabra, Bamidbar 32:12, y también Yehoshua lo llama Hakenesi, el kenesita. ¿Y quién era los Kenesim? Bereshit 15:19 aparecen en la lista de los pueblos cananeos cuya tierra fue prometida a Abraham. O sea, hay una marca de origen externo en su nombre, y sin embargo, Caleb es príncipe de la tribu de Judá. Bamidbar 13:6, y es uno de los únicos dos de toda su generación que entra a la tierra. ¿Por qué? El texto dice, Bamidbar, Números 14:24, porque hubo en él otro espíritu y siguió a Hashem cumplidamente, no por genética, por fidelidad. Ahora, júntalos todos. Manasés, israelita davídico, linaje mesiánico, y adoró a Baal dentro del templo. Nínive, gentiles paganos sin ninguna conexión, y su teshuvah fue aceptada. Job, gentil de Uz, y Hashem lo llamó el más justo de la tierra. Caleb, un tremendo Caleb, marca de origen cananeo, y entró a la tierra cuando casi nadie entró. 4 casos y los 4 dicen exactamente lo mismo. El origen no determina el destino. El alma no determina la conducta. Lo que determina es la dirección del corazón. Y ahora te voy a adelantar la objeción, porque la vas a escuchar. Te van a decir, pero no estamos hablando de Manasés, estamos hablando de Ruth. Es diferente. No, no es diferente. Es exactamente el mismo asunto. Porque si tú propones una regla sobre cómo funciona la pertenencia, esa regla tiene que funcionar siempre. Si funciona solamente en Ruth y se rompe con Manasés, con Nínive y con Job y Caleb, entonces no es una regla sobre la pertenencia. Es una historia hecha a la medida de un solo caso. Y una historia hecha a la medida de un solo caso no es doctrina, es conveniencia. ¿Dónde lo dice el texto? Sencillo. El texto dice Manasés cayó con alma davídica. El texto dice Nínive fue recibida sin alma judía. El texto dice Job fue el más justo siendo de Uz. El texto dice Caleb entró con marca kenesita. 4 testigos y ninguno necesitó un alma preexistente. En la próxima capa vamos a dejar el asunto del alma y vamos a entrar al otro frente.
al problema legal. Vamos a abrir Devarim 23 y vamos a leer palabra por palabra por qué Hashem excluyó a Moab. Y te vas a dar cuenta de la razón que el texto da y que hace innecesariamente da la gimnasia que vino después. Cambiamos de frente. Hasta aquí trabajamos la lectura mística del alma persistente. Ya vimos que el texto no la menciona, que la doctrina llega siglos después y que no sobrevive la prueba de los casos. Ahora vamos al otro frente, al problema legal. Y este frente empieza con un verso que leído solo parece cerrar la puerta de golpe. Vamos a leer Deuteronomio 23, versículo 4. Dice, no entrará amonita ni moabita en las asambleas de Hashem, ni aún la 10ª generación entrarán en la asamblea de Hashem para siempre. Suena definitivo, ¿verdad? Suena cerrado, suena permanente. Y aquí es donde la mayoría de la gente se detiene. Lee el versículo 4 y cierra el libro. Pero nosotros no vamos a hacer eso porque las respuestas siempre están en contexto. Sigue leyendo. Versículo 5, donde dice, por cuanto no salieron a recibirlos con pan y agua en el camino cuando salían de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Bilam, hijo de Beor, de Petor, de Aram, Naharaim, para maldecirte. Ahora, detente ahí un momento. Hashem dio la razón, no la escondió, no la dejó a interpretación, no la dejó para que un sabio la dedujera 1000 años después. La escribió en el versículo siguiente pegada a la prohibición. Ahora lee la razón otra vez, despacio, y pregúntate de qué está hablando. Ahora, primero, no salieron a recibirlos con pan y agua. Eso es una conducta. El pueblo entero le negó lo mínimo, lo más básico a un pueblo de esclavos recién liberados que venían caminando por el desierto. Negaron pan, negaron agua, negaron el gesed, el elemental. Segundo, alquilaron a Bilam para maldecirte. Ahora, eso es hostilidad activa. No solamente ayudaron, contrataron a alguien para maldecir a Israel, pagaron por el daño. Entonces resumen conmigo esto. ¿Qué está describiendo el versículo 5? Un comportamiento nacional, no una genética, no una sangre, no un ADN espiritual, un patrón de conducta de una nación. Ahora fíjate en el hebreo, porque el verbo te lo confirma. Dice lo kidmu, no salieron a recibir. Kidmu, tercera persona, plural, ellos, colectivo, toda la nación. El sujeto es un pueblo actuando como pueblo, no individuos, no una categoría de personas, un colectivo nacional que se comportó de cierta manera en cierto momento histórico. Y esto cambia todo la lectura del versículo 4, porque si la razón dada es un comportamiento nacional, entonces la prohibición está apuntando a ese comportamiento, está excluyendo un patrón. Una nación que negó pan, negó agua y pagó por una maldición, no está excluyendo un tipo de sangre. Y aquí quiero que veas la diferencia, porque es toda la diferencia del mundo. Es el versículo. Si el versículo excluye una genética, entonces nadie que nazca moabita puede entrar jamás. Da igual lo que haga, da igual cómo viva, da igual a quién sirva. Nació moabita, está fuera, punto. Pero si el versículo excluye un comportamiento, entonces la persona que invierte ese comportamiento ya no está dentro de lo que el versículo describe. Y ahora quiero que veas algo que te va a quitar el aire. Porque el libro de Ruth parece estar respondiendo directamente a Deuteronomio capítulo 23 y lo hace de la manera más precisa posible.
¿Cuál fue la acusación contra Moab? No salieron con pan y agua. Míralo el libro de Ruth. Ruth capítulo 2, versículo 14. Boaz le ofrece pan a Ruth. Ella comió, le sació y le sobró. Ruth capítulo 2, versículo 18. Ella regresa donde Noemí y le da de lo que le sobró. Le lleva comida a su suegra. Recuérdate, suegra. Ruth 3, versículo 17. Boaz manda a Ruth de vuelta con 6 medidas de cebada y le dice: no vayas vacía a tu suegra. Pan, grano, sustento, una y otra vez, capítulo tras capítulo, donde Moab negó pan, Ruth da pan. Y sigue, ¿cuál fue la segunda acusación? Que alquilaron a Bilam para maldecir, para destruir a Israel. Ahora, mira lo que dicen los ancianos en Ruth capítulo 4, versículo 11. Que haga Hashem a la mujer que entra en tu casa como Rachel y como a Lea, las cuales Benu Shithem et Beit Israel, las cuales edificaron la casa de Israel. Donde Moab, como nación, pagó para maldecir y destruir la casa de Israel, Ruth, como individua, edifica la casa de Israel y no la edifica de cualquier manera, la edifica fundando la linaje, la línea del rey. ¿Ves lo que está pasando aquí? Esto no es casualidad. El libro de Ruth está saturando de exactamente aquello que Moab negó. Es un espejo invertido. Y hay un versículo más que lo confirma y es el que lo cierra. Ruth capítulo 2, versículo 11. Boaz le explica a Ruth por qué la trata bien. Se me ha contado todo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y cómo dejaste a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste y has venido a un pueblo que no conocías antes. Boaz no la elogia por su alma, le elogia por lo que hizo, por su gesed, por su lealtad, por lo que dejó. Es el retrato exacto, punto por punto, de lo contrario de lo que Devarim 23:5 describe. Entonces déjame ponerlo claro. Ruth no entró por una excepción de género. Ruth entró porque invirtió el comportamiento, porque el patrón que Devarim 23 excluye, ella lo dio vuelta con su propia vida. Moab negó sustento, ella la dio. Moab intentó destruir a la casa de Israel, ella la edificó. Moab no salió al camino, ella dejó su tierra para ir al camino. Ella no cae bajo la categoría que el versículo describe, porque hizo exactamente lo opuesto. Y ahora la pregunta que quiero dejarte, y quiero que la sostengas hasta la próxima capa. Si la razón está escrita ahí mismo en el versículo siguiente, en letras que cualquiera puede leer, y si esa razón es una conducta nacional y no una genética, si Ruth invirtió esa conducta punto por punto, entonces, ¿para qué hizo falta inventar una distinción entre moabita varón y moabita mujer? No hizo falta. El contexto ya la había resuelto. ¿Dónde lo dice el texto? El texto dice: porque no salieron a recibirlos con pan y con agua conducta. Está escrito, versículo 5, puedes verificarlo ahora mismo. Y en la próxima capa vamos a ir al lugar donde está se prueba de manera definitiva. Vamos a ir a un tribunal real, con testigos reales en la puerta de Belén. Y vamos a escuchar con mucha atención lo que allí se dijo, pero sobre todo vamos a escuchar lo que allí nadie dijo. Hoy vamos a hacer algo distinto en esta capa. Hasta ahora hemos leído lo que dice el texto. Ahora vamos a escuchar lo que el texto no dice. Y te voy a explicar por qué eso en este caso es una prueba durísima. Ubícate en la escena de Ruth.
en el Ruth capítulo 4, Boaz sube a la puerta de la ciudad. Y quiero que entiendas qué significa eso, porque hoy la palabra puerta no nos dice nada. En el mundo de la Biblia, la puerta de la ciudad, el Sha'ar, era el tribunal, era donde se hacían las transacciones legales, era donde se resolvían los pleitos, era el lugar público, oficial, con testigos. Boaz no hizo esto en privado, no lo hizo en su casa, no lo arregló por debajo, fue al tribunal. Y mira lo que hace en el versículo 2, donde él dice, y tomó a 10 hombres de los ancianos de la ciudad y dijo, siéntense aquí. Y se sentaron 10 ancianos, Sekenim, los ancianos de Belén. Estos no eran cualquiera, eran los hombres de mayor autoridad, mayor experiencia y mayor conocimiento de la ciudad. Los que conocían la Torah, los que sabían la ley, los que decidían. Y no solamente ellos se sigue leyendo en el versículo 9. Boaz habla a los ancianos, Vejol Ha'am, a todo el pueblo. Había gente presente, entonces ubica bien el escenario, porque esto importa. Tribunal, ancianos, testigos, pueblo presente, transacción legal pública sobre propiedad, herencia y matrimonio. Es el escenario más oficial, más público y más legal que existía en esa sociedad. Ahora presta muchísima atención, porque aquí viene lo importante. En medio de esa reunión, con todos escuchando, Boaz dice esto en el versículo 5, en el día que compres el campo de mano de Noemí, también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, adquieres. Lo dijo Boaz mismo en alta voz, delante de 10 ancianos, delante de todo el pueblo, la llamó, ¿qué? La moabita. No la escondió, no dijo Ruth, la nuera de Noemí, no dijo Ruth, la viuda. No suavizó nada, dijo Ruth, la moabita. Y lo repite en el versículo 10, cuando sella la transacción otra vez. Ruth ha Moabilla. El origen de Ruth fue declarado públicamente en el tribunal por el propio Boaz 2 veces. Ahora te hago la pregunta, si Devarim capítulo 23 descalificaba a Ruth por ser moabita, ¿cuál era el momento exacto para decirlo? Ahora, aquí mismo, había un tribunal, había 10 ancianos que conocían la Torá, habían testigos, había pueblo y la palabra moabita acababa de pronunciarse en alta voz 2 veces en el acto pública. En la acta pública. Este era el momento y este era el lugar. Entonces dime, ¿quién se levantó? ¿Quién de los 10 ancianos dijo, Boaz, espera un momento? ¿Quién dijo, quién dijo a mí? ¿No recuerdas Devarim 23? ¿No entrará moabita en la asamblea de Hashem? Hello. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo no puedes integrarla a la línea de Yehudá delante de nosotros? ¿Quién dijo? Nadie, ni un anciano, ni un testigo, ni el pariente cercano, que además tenía todo el interés en objetar porque acababa de declinar la transacción, ni una sola voz del pueblo. Silencio total. Y aquí quiero que entiendas por qué este silencio no es un silencio cualquiera. Normalmente el argumento del silencio es débil. Si yo digo que algo que no existía porque el texto no lo menciona, eso no prueba mucho. Un texto no menciona miles de cosas, pero este silencio es distinto y es distinto por 4 razones. Primero, porque ocurre en un tribunal, el lugar donde precisamente
se invoca leyes. Segundo, porque están presentes los expertos, los ancianos de la ciudad, los que conocían la Torá. El tercero, porque es una transacción legal formal donde cualquier impedimento debe declararse antes de sellarse. Y cuarto, y este es el más fuerte, porque el supuesto impedimento fue nombrado en alta voz. Boaz dijo Moabita 2 veces, no estaba escondido, estaba sobre la mesa. Cuando el silencio ocurre exactamente donde la objeción tendría que aparecer, el silencio significa algo. Significa que para ellos no había impedimento. Ahora viene la parte que lo cierra por completo, porque no solamente no objetaron, hicieron lo contrario. Si sigues leyendo el contexto, versículo 11, los ancianos y todo el pueblo responde, Yiten Hashem et Haisha Haba'a el Beteja ki Rachel u Gilea asher beinu shitehem et Beit Israel. Que Hashem haga a la mujer que entra en tu casa como a Rachel y como a Lea, las cuales edificaron ambas la casa de Israel. Escúchalo bien, los mismos ancianos que pudieron haber citado Devarim 23 para excluirla, la compararon con Rachel y Lea, las matriarcas, las madres de Israel, las que edificaron la casa. No dijeron la aceptamos con reservas, no dijeron ese es un caso excepcional, no dijeron es por esta vez lo permitimos, no. Dijeron que sea como Raquel y como Lea. Y sigue versículo 12, que tu casa sea como la casa de Pérez, el que Tamar dio a luz a Yehudá. Fíjate a quién más le comparan a Tamar. Otra mujer que llegó desde afuera. Otra mujer cuya incorporación ocurrió en circunstancias que no encajaban en ningún molde. Y de esa unión sale Pérez y de Pérez sale la línea real. Los ancianos de Belén no vieron un problema, vieron un patrón. Ahora júntalo todo. Escenario legal máximo. Origen moabita declarado en alta voz 2 veces por el propio Boaz, los expertos en Torah presentes, 0 objeciones y una bendición que la equipara a las fundadoras de Israel. Eso es el veredicto de la comunidad que estuvo ahí. Y ahora quiero que pienses en algo. 1000 años después se discutió si Ruth calificaba. Really? Se constituyó una distinción gramatical para explicar cómo pudo entrar una moabita, pero los que estuvieron presentes no discutieron nada. Los que conocían la Torá, los que estaban en el tribunal, los que oyeron la palabra moabita con sus propios oídos, no encontraron ningún problema que resolver. Entonces la pregunta ya no es cómo entró Ruth. La pregunta es esta. Si el problema era tan grave que hizo falta una reinterpretación gramatical para resolverlo, ¿por qué nadie en el tribunal de Belén lo notó? Solamente 2 respuestas posibles. O los ancianos de Belén no conocían la Torá, lo cual es difícil de sostener, o el problema no existía. Y si el problema no existía, entonces la solución que se construyó 1000 años después resuelve algo que nunca hubo. Una solución sin problema no tiene sobre qué pararse. Cae sola. No porque yo lo ataque, por falta de contexto. ¿Dónde lo dice el texto? El texto dice que la llamaron moabita en el tribunal y el texto dice que la bendijeron como a Rachel y a Lea.
Eso es lo que dice. Todo lo demás vino después. Y en la próxima capa vamos a quedarnos en esa misma reunión. Porque hay quien enseña que eso que acabamos de ver fue la conversión de Ruth, que ese fue el tribunal que la validó, que te voy a mostrar un detalle sencillo, un detalle que está en el texto que hace imposible esa lectura. Nos quedamos en la puerta de Belén, misma escena, capítulo 4. Ahora vamos a examinar algo que se enseña con mucha frecuencia. Se enseña que esa reunión fue el proceso de conversión de Ruth, que ese fue el tribunal que la validó. Que ahí, ante los ancianos, ella fue oficialmente incorporada al pueblo. Y se usa para una conclusión práctica. Si hasta Ruth necesitó un tribunal que la aprobara, tú también lo necesitas. Vamos a examinarlo con el texto. Primera pregunta, ¿qué se estaba tratando en esa reunión? Vamos a leer Ruth 4, versículos 3 y 4. Boaz le dice al pariente cercano que Noemí vende la parcela del campo que era de Elimelech y le ofrece el derecho de redimirla. Le dice, si vas a redimir, redime. Y si no, dímelo, porque después de ti estoy yo. Eso es propiedad, eso es tierra, eso es una transacción de bienes. Sigue, versículo 5. Boaz añade la condición. El día que adquieras el campo, también adquieres a Ruth, la mujer del difunto, para levantar el nombre del muerto sobre su heredad. Eso es el deber del redentor pariente, el Goel, la responsabilidad de continuar el nombre del que murió sin descendencia. Y el pariente declina. Versículo 6. ¿Por qué? Él mismo lo dice. Pen ashchit et nahalait nahalati. No sea que dañe mi propiedad, mi propia heredad. Fíjate en la razón, es económica, es de herencia. Si él toma a Ruth y nace un hijo, ese hijo hereda la parcela a nombre del difunto y él pierde la inversión. No dijo no puedo porque es moabita, no dijo no puedo porque no está convertida, no dijo no puedo porque falta un proceso. Dijo no me conviene económicamente. Y luego viene el gesto del zapato, versículos 7 y 8, que era la manera de sellar transacciones en aquella época. Y Boaz declara ante los testigos, versículos 9 y 10, que adquiere todo lo que fue de Elimelech, de Quilión y de Mahlón, y también a Ruth como esposa. Entonces, resume conmigo, ¿de qué trató esa reunión? Tierra, herencia, derecho de redención, matrimonio del Goel. Es derecho civil y familiar, propiedad y matrimonio. ¿Dónde está la conversión? Busca en esos 12 versículos, búscalo tú mismo. ¿Alguien le preguntó a Ruth si aceptaba la Torah? No aparece. ¿Alguien la examinó sobre sus creencias? No aparece. ¿Alguien la interrogó? La instruyó, la evaluó, no aparece. ¿Alguien declaró que a partir de ese momento ella pertenecía al pueblo? No aparece. No, en toda la reunión no hay una sola línea sobre el estatus de pacto de Ruth. Ni una. Y ahora te voy a dar el detalle que cierra el asunto por completo. Es tan sencillo que cuando lo leas te vas a preguntar cómo nadie lo menciona. Lee la escena otra vez desde el versículo 1 hasta el 12 y haz una lista de quién está presente. Está Boaz, el pariente cercano, el otro Goel, está los 10 ancianos, está el pueblo. ¿Y Ruth? Ruth no está. Ruth no está. Ruth no aparece en esa reunión, no habla, no se le pregunta, no se le menciona su presencia. Ella no está en la puerta. De hecho, el texto nos dice dónde estaba. En el capítulo 3, versículo 18, Noemí le dice que se quede quieta,
que se quede quieta hasta saber cómo se resuelve el asunto. Ruth está esperando en casa. Entonces piensa, ¿cómo puede una reunión ser la conversión de una persona si esa persona no está presente? Una conversión, por definición, requiere al que se convierte. Requiere su declaración, requiere su voluntad expresada en ese momento. Ruth no estaba ahí. Eso no fue una conversión, eso fue una transacción legal entre hombres sobre una parcela y sobre quien asumiera el deber del redentor. Ruth fue el objeto legal de la transacción, no la participante de un rito de entrada. Y ahora la pregunta que sigue naturalmente: si la reunión del capítulo 4 no fue su incorporación, ¿cuándo ocurrió? Ya lo vimos mucho antes. Capítulo 1, versículo 14. Ella se aferró. Davka, va. Capítulo 1, 16. Ella declaró: tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios. En presente, sin verbo, sin trámite. Capítulo 1, versículo 17, ella lo selló con juramento por el nombre. Capítulo 1, versículo 22, el texto dice que volvió con el pueblo. Capítulo 2, versículo 2, ella sale a espigar aplicando la ley del pueblo y la ley del pobre y la viuda sin que nadie se le enseñe. Capítulo 2, versículo 2, Boaz la bendice diciendo que ha venido a refugiarse bajo las alas de Hashem. Tahat Kenafad. Todo eso ocurre antes del capítulo 4. Cuando llegamos al tribunal, Ruth ya llevaba capítulos siendo tratado como parte del pueblo. La reunión no la incorporó, la reunión formalizó un matrimonio y una herencia para alguien que ya pertenecía. Y ahora quiero que veas las diferencias entre dos cosas que se confunden. Una cosa es la estatus de un pacto. ¿Quién eres delante de Hashem? Eso Ruth lo resolvió en el capítulo 1 con su boca bajo juramento ante Hashem sin intermediarios. Otra cosa es una transacción civil. Quien compra qué parcela, quien asume qué deber, quien se casa con quién antes testigos. Eso es lo que ocurrió en el capítulo 4. Son dos asuntos distintos y el texto los mantiene separados en capítulos distintos, con escenas distintas, con participantes distintos. Fundirlos en un solo es leer en procedimiento de conversión, donde el texto solamente tiene bienes y raíces y matrimonio. Y quiero que te quedes con esto. Cuando alguien te diga que los ancianos convirtieron a Ruth, tú tienes una sola pregunta que hacer. Y es una pregunta de texto, no de opinión. ¿Dónde estaba Ruth? Porque no estaba ahí. Y no puedes convertir a alguien que no está presente. ¿Dónde lo dice el texto? El texto dice que Boaz subió a la puerta. El texto dice que llamó a 10 ancianos. El texto dice que se habló de un campo, de una redención y de un matrimonio. El texto no dice que Ruth estuviera ahí. El texto no dice ni una palabra sobre sobre convertirla. Lo que el texto sí dice de su incorporación lo dice en el capítulo 1. Y ahí no hay ni tribunal, ni ancianos, ni proceso. Hay una mujer, un camino y una decisión. Y en la próxima capa vamos a volver a ese camino, porque en esa escena del capítulo 1 hay algo que se lee al revés. Todo el mundo cuenta a la historia como si Ruth estuviera suplicando que la dejaran entrar. Y el texto dice exactamente lo contrario. Te voy a mostrar quién estaba rogando en ese camino y no era Ruth. Volvamos al camino, capítulo 1. Pero antes de llegar a la escena, tenemos que llenar un espacio que casi siempre se salta. Porque la mayoría de la gente cuenta la historia así. Ruth aparece en el camino, dice unas palabras hermosas y se convierte.
como si ella hubiera salido de la nada, como si ese día hubiera sido su primer encuentro, su primer contacto con el pueblo de Israel. Y el texto dice otra cosa. Pon atención, Ruth capítulo 1 versículo 4 y dice, y tomarán para sí mujeres moabitas, el nombre de una Orpa y el nombre de la segunda Ruth, y habitaron allí como 10 años. Oílo otra vez. Y habitaron allí como 10 años. Ruth estuvo casada con Mahlón, un israelita de la tribu de Judá, aproximadamente 10 años, y vivió bajo el mismo techo que Noemí, su suegra israelita. Ahora, quiero ser preciso contigo porque esto importa. Casarse con un israelita no se convierte a nadie. No convierte a nadie. Perdón, un matrimonio no es una adhesión al pacto. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es lo que el texto nos deja ver. Durante 10 años, esta mujer vivió dentro de una casa israelita, comió en esa mesa, vio cómo vivían, aprendió cómo hablaban, cómo guardaban, cómo servían. Aprendió la Torah viviéndola día tras día, año tras año. Y aquí está la prueba. Y es una prueba textual que puedes verificar. Ruth capítulo 2, versículo 2. Cuando llegan a Belén, Ruth le dice a Noemí que quiere ir al campo a espigar entre las gavillas. ¿Cómo sabe ella eso? Porque el derecho de espigar no es una intuición universal. Es una ley específica de Israel. Vayikra Levítico 19, versículos 9 y 10. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón, ni recogerás las espigas caídas. Las dejarás para el pobre y para el ger. Y esa ley es leket y la pea. La ley del pobre y de la viuda y del extranjero. Ruth llega a Belén sabiendo que ella como viuda y como pobre tiene ese derecho conforme a la Torah. Nadie se lo explica en el texto, nadie le da una clase, nadie le instruye. Llega sabiéndolo. ¿De dónde? De los 10 años, obvio. Entonces, cuando llegamos a la escena del camino, no estamos viendo a una desconocida que se topa con Israel por primera vez. Estamos viendo una mujer que llevaba una década de vida ligada al pueblo del pacto, que ya conocía, que ya había vivido dentro. Y esto cambia por completo cómo se lee lo que viene. Ahora sí, vamos a la escena. Están las tres en el camino, Noemí, Ruth y Orpa. Salieron de Moab, van rumbo a Judá. Y Noemí empieza a hablar. Vamos al versículo 8. Dicen, vayan, vuelvan, cada una a la casa de su madre. Ahora vamos a seguir leyendo. Vamos al versículo 11, donde dice, ¿por qué habrían de ir conmigo? Y seguimos leyendo en el versículo 12, algo claro, vuelvan, hijas mías, vayan. 3 veces vuelvan. Y Noemí explica por qué. Lo explica. Esto se llama contexto. Versículo 11 al 13 dice que ya no tiene más hijos que puedan ser maridos para ellas, que está demasiado vieja, que su situación es amarga. Es lógica, es realismo, es una mujer en duelo diciendo la verdad de su situación. Conmigo no tiene futuro, vuelvan a donde puedan rehacer su vida. Y Orpa lo hace. El versículo 14, Orpa besa a su suegra y se regresa. Pero mira lo que Ruth en ese mismo versículo hace. Vi Ruth davka ba. Y Ruth se aferró a ella. Ahí está el verbo davka. Aferrarse, adherirse, pegarse. Y esa palabra no es cualquier palabra. Es la misma raíz que la Torah usa en Devarim, Deuteronomio 10:20. Uvo tidbak, y a él te aferrarás. Hablando de Hashem, es el verbo de la adhesión al pacto. Y ahora presta atención al versículo 16. La primera frase, la que casi nadie cita, porque todos citan la parte bonita que viene después. Dice, no me ruegues que te deje. A mí hablando, no te ruegues que te deje, que me aparte
de seguirte. Léelo otra vez. No me ruegues. ¿Quién está rogando aquí? Noemí. ¿Quién está rogando en la escena? Noemí. 3 veces. Vuelvan. La que está insistiendo, la que está presionando, la que está haciendo campaña es Noemí. Y su campaña es para que Ruth no siga. Y lo que Ruth dice es, deja de rogarme. Ahora quiero que veas la inversión completa, porque esto lo cambia todo. La historia se cuenta normalmente así. El que viene de afuera ruega entrar y el sistema lo disuade para probar su sinceridad. El candidato suplica, los de adentro lo examinan y si pasa la prueba, lo dejan entrar. Ese es el molde. Ahora mira el texto. ¿Quién ruega? Noemí, la de adentro. ¿Qué ruega? Que Ruth se vaya. ¿Y Ruth? Ruth no ruega. Ruth le dice que pare de rogar. En otras palabras, es exactamente al revés. Ruth no está suplicando permiso para entrar. Ruth está cerrando el tema. Está diciendo, no sigas con esto. La decisión ya está tomada. Y luego viene la declaración en presente, sin verbo, como ya vimos. Tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios. No es una petición. No hay signo de interrogación. No dice, ¿puedo? ¿Me aceptas? ¿Soy digna? ¿Me dejas pertenecer? Es una declaración y punto. Y sellada con juramento, versículo 17, Ko ya'aseh Hashem li bejo Yosif. Así me haga Hashem y aún me añada. Ella jura por el nombre. Fíjate ante quién jura. No jura ante Noemí, jura por Hashem. Porque Noemí no era la autoridad, Noemí no era la puerta, Noemí no decidía. Y ahora quiero que juntes las dos mitades de esta capa, porque juntas dicen algo enorme. Primera mitad, Ruth llevaba 10 años de vida adherida al pueblo, aprendiendo, viviendo, conociendo la Torá, al punto de llegar a Belén sabiendo aplicarla. Segunda mitad, cuando llega el momento de la prueba, con la puerta abierta para regresar, con permiso explícito, con una razón lógica para irse y con la propia Noemí rogándola que se fuera. Ella no ruega, no pide, no suplica, declara. Eso no es una candidata pidiendo entrada, eso es una mujer sellada públicamente, lo que su vida ya venía diciendo. Y aquí hay algo más que quiero que notes, porque es fácil pasarlo por alto. El hecho de que Noemí le ofreciera una salida razonable hace la decisión de Ruth más fuerte, no menos. Si Noemí la hubiera echado con desprecio, la lealtad de Ruth sería reacción. Pero Noemí le dio permiso con bendición, con lógica a favor de irse 3 veces. Y aún así, Ruth escogió quedarse. Eso es elección pura, sin presión, sin coacción, sin necesidad. Y fíjate que le hace esto a la doctrina del alma. Si Ruth tenía un alma destinada que tenía que regresar, entonces quedarse era inevitable. Estaba programado, no había mérito. Pero el texto le pone todas las razones para irse y un permiso explícito repetido 3 veces y ella escoge contra todas ellas. Eso no es destino, eso es decisión. Y hay una prueba más que está ahí mismo en la misma escena. Orpa recibió exactamente la misma información, la misma razón, el mismo permiso, estuvo en el mismo camino con la misma suegra saliendo del mismo lugar y tomó la decisión opuesta. 2 mujeres, mismo origen, mismo momento, misma oportunidad, destinos opuestos. La diferencia no fue el alma, la diferencia fue la dirección del corazón en el momento de la prueba. ¿Dónde lo dice el texto? El texto dice que Noemí rogó 3 veces. El texto dice que Ruth se aferró. El texto dice que Ruth le pidió que dejara de rogarle. El que rogó no fue Ruth. En la próxima
capa, vamos a seguir a Ruth después de esa escena. Vamos a verla llegar a Belén y actuar. Y vas a ver a una mujer que no pide permiso para obedecer, que no espera aprobación para vivir la Torah y que toma sus propias decisiones, porque hay una imagen de Ruth que se ha construido, la de una mujer sumisa que solo obedece órdenes. Y el texto dice otra cosa. Hay una imagen de Ruth que se ha construido con los años. La imagen de una mujer sumisa, callada, que solo obedece, que hace lo que Noemí le dice, que espera instrucciones, que no decide nada por sí misma. Y esa imagen sirve para algo. Sirve para decirte, mira, hasta Ruth necesitaba que alguien la dirigiera. Tú también. Vamos a ver qué dice el texto. Ruth, capítulo 2, versículo 2. Dice, y dijo Ruth, la moabita, a Noemí, déjame ir, por favor, al campo y espigaré entre las guevillas tras aquel a cuyos ojos halle gracia. Detente en la primera palabra. Vatomer, Ruth. Y dijo Ruth. ¿Quién habla primero? Ruth. ¿Hacia quién? Hacia Noemí. O sea, la iniciativa es de Ruth. Noemí no la mandó. Noemí no le dijo, ve al campo. Noemí no organizó nada. Ruth decidió y luego habló. Y ahora, la respuesta de Noemí en el mismo versículo. Dice, Vatomer la leji viti. Y le dijo, ve, hija mía. Eso es todo. Ve, hija mía. Ahora, no hay instrucciones, no hay condiciones, no hay ve, pero cuidado con esto o no hagas aquello, preséntate ante fulano, pide autorización a Mengano, quien sea. Noemí no dirige la operación, Noemí simplemente suelta. Y aquí alguien podría quizá decirme algo como espera, pero Ruth dijo, déjame ir, por favor. Okay, no está pidiendo permiso. Ok, eso es una buena observación. Vamos a mirarla de cerca. La palabra es na, o sea, el na es la partícula de cortesía en hebreo, es el por favor. Ruth está viviendo en la casa de su suegra, en una ciudad ajena, y antes de salir, por respeto, avisa. Eso es lo que hace cualquier persona decente en la casa donde vive. Pero fíjate la diferencia, porque es enorme. Ruth le pidió cortesía a una persona que ama. Ruth no le pidió a nadie el derecho a cumplir la Torah. ¿Viste la diferencia? Porque ese derecho no se la daba Noemí. Ese derecho ya era suyo. Vayikra 19, Levítico 19, versículos 9 y 10, ya lo establecía. Las espigas caídas y las esquinas del campo son del pobre, de la viuda y del ger. Ese derecho lo dio Hashem en su Torah. Noemí no podía dárselo. Noemí tampoco podía quitárselo. Si Noemí hubiera dicho que no, el derecho de Ruth ante Hashem seguía intacto. Lo que Ruth respetaba era la convivencia, no estaba pidiendo una licencia. Y ahora quiero mostrarte algo que confirma esto de una manera preciosa. Y está escondido en un detalle que casi nadie nota. Ruth, capítulo 3, versículo 17. Si sigues leyendo, Ruth regresa de la era donde Boaz le dio 6 medidas de cebada y le explica a Noemí por qué se las dio. Ki amar elai al tavoy, recam el jamotech, porque me dijo no vayas vacía a tu suegra. Léelo otra vez y pregúntate por qué Boaz tuvo que decir eso. Si todo lo que Ruth recogía fuera automáticamente de Noemí, Boaz no habría necesitado especificarlo. Sería lo normal. No haría falta mencionarlo. Pero Boaz lo especifica. Boaz aclara que esto en particular es para la suegra. ¿Qué significa eso? Que lo que Ruth recogía era de Ruth. Ella no era la sierva de Noemí, era su nuera, Calá, familia, y Boaz mismo la llama así en ese versículo, tu suegra, Jamotech.
Está describiendo un vínculo familiar, no una relación de servicio. Ruth espigaba por su propio derecho, poseía lo que recogía y compartía con Noemí por amor. Capítulo 2, 18 lo lleva de lo que le sobró. Compartir por gesed no es lo mismo que entregar por obligación. Entonces mira lo que tenemos hasta ahora. Ruth toma la iniciativa, Ruth posee lo suyo, Ruth decide, Ruth comparte por voluntad. Eso no es una mujer esperando que la dirigieran, es una mujer con agencia. Y sigue, porque en el capítulo 3 Ruth vuelve a actuar, va a la era. Se acerca a Boaz en el versículo 9 cuando él pregunta quién es, ella habla y dice algo que vale oro. Dice, ufarasta genafeja al ameteja ki goel ata. Extiende tu manto sobre tu sierva porque redentor eres. Fíjate lo que hace. Ella misma invoca la categoría legal del goel. Ella misma le recuerda su responsabilidad. Ella misma inicia el proceso de redención y ahora conecta esto con algo que ya leímos. En el capítulo 2, versículo 12, Boaz le había dicho que ella vino a refugiarse bajo las alas de Hashem. Tahat Kenafa. En el capítulo 3, versículo 9, Ruth le pide a Boaz que extienda su kanaf sobre ella. La misma palabra, ala, borde del manto, el refugio bajo las alas de Hashem y la redención bajo el manto del Goel. Ruth se movió de uno al otro. En las dos ocasiones, ella entró por su propia decisión. Y hay una cosa más, la más importante de esta capa. En todo el libro, capítulo 4 capítulos, 85 versículos, nadie le puso a Ruth una etiqueta de afuera. Nadie le dijo, tú eres una gentil. Nadie le dijo, tú estás fuera del pacto. Nadie le dijo, tú perteneces a otra categoría. Quédate ahí. Nadie le dijo, tú eres del pueblo. Eres una simpatizante. Ni Noemí, ni Boaz, ni los ancianos, ni el pueblo. Nadie. Y no podían, porque esa categoría intermedia no existe en el Tanakh. En el texto hay Ezrach y hay Ger, nativo y el que se une. Y una sola Torah para los dos, Shemot 12:49. No hay una tercera casilla donde poner al que se acerca, pero no lo dejamos entrar del todo. Al contrario, mira lo que sí hicieron con ella. Ruth, capítulo 2, versículo 11. Boaz le dice, se me ha contado todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, que era israelita, y cómo dejaste a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste y veniste a un pueblo que no conocías antes. Eso no es un reproche, eso es admiración. Boaz la honra precisamente por su origen y por lo que dejó. Y escucha el eco de esas palabras. Dejaste a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste. Bereshit, Génesis 12, versículo 1. Lech lecha mi artsetka umim moladeka umeit beit avija. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. De tu parentela y de la casa de tu padre. El llamado de Abraham. Hello, ¿te recuerdas ahora? El texto está pintando a Ruth con el lenguaje del primer hombre que dejó su tierra y su origen por seguir a Hashem. Y quiero que veas esto claro. Cuando Abraham hizo esto, ¿quién lo procesó? ¿Qué comité lo evaluó? ¿Qué tribunal lo aprobó? Ninguno se levantó y se fue. Al primer ger extranjero nadie le pidió papeles, a Ruth tampoco. Entonces mira todo junto. Lo que el sistema usaría para explicarla, su origen extranjero, el texto lo usa para honrarla. Lo que el sistema convertiría en dependencia, el texto lo muestra como agencia. Lo que el sistema llamaría un caso pendiente, el texto lo trata como parte del pueblo desde el capítulo 1. ¿Dónde lo dice el texto? El texto dice que Ruth habló primero, que Ruth decidió ir,
que Ruth poseía lo suyo, que Ruth invocó al Goel, que Ruth fue honrada por dejar su tierra. El texto no dice en ninguna parte que alguien le diera permiso para pertenecer. Y aquí quiero detenerme porque llegamos al final de esta primera parte. Vamos a recoger lo que hemos visto. Vimos que sobre Ruth se enseña dos historias opuestas y las dos terminan dejándote afuera. Vimos que el Tanakh ya tenía la categoría correcta escrita en Shemot 12 antes del Sinaí, repetida en Vayikra y en Bar Midbar y descrita por el profeta Isaías 56, el Ger Hal Nilva, el que se une. Vimos lo que la palabra será, que sostiene la idea de un momento de conversión, no existe en el hebreo de Ruth 1.16. Vimos que la doctrina del alma preexistente no está en el libro, que Ruth nunca la mencionó y que aparece siglos después. Vimos que esa doctrina no sobrevive la prueba de los casos. Manashe, Nínive, Job y Caleb la rompen. Vimos que si el alma de Ruth estuvo en el Sinaí, el Ger también estuvo ahí. La doctrina se cae en cualquier dirección que quiera ponerlo. Vimos en Devarim, capítulo 23, da su propia razón en el versículo siguiente y esa razón se conducta nacional y que Ruth invirtió esa conducta punto por punto. Vimos en el tribunal de Belén que con la palabra moabita dicha en voz alta 2 veces nadie objetó y todos bendijeron. Vimos que aquella reunión fue una transacción de tierra y de matrimonio y que Ruth ni siquiera estaba presente. Vimos que la que rogó fue Noemí y que Ruth le pidió que dejara de rogarle. Y vimos que Ruth tomó sus propias decisiones, poseyó lo suyo y fue honrada por su origen, no descalificada por él. Todo eso está en el texto. Todo eso lo puedes verificar tú mismo, pero todavía falta porque quedan preguntas grandes. ¿Qué pasó con Moab después de Ruth? ¿Desapareció el problema o siguió la nación siendo lo que era? Y si siguió siendo hostil, ¿qué nos dice eso sobre la diferencia entre la nación y una persona? ¿Y qué hay de esa enseñanza que dice que el marido de Ruth murió por castigo por haberse casado con ella? Vamos a probar esa enseñanza con una sola pregunta y vas a ver cómo se desarma. ¿Y qué hay del momento siglos después cuando Israel regresó del exilio, leyó Devarim 23 en voz alta y separó a los moabitas? ¿Se olvidaron de Ruth? ¿O hay algo que la mayoría no está viendo? Y sobre todo, la pregunta que importa, lo que le da sentido a todo esto. Si Ruth entró sin alma especial, sin comité, sin procesos, sin permiso, ¿qué significa eso para ti hoy? Eso es la segunda parte. Y ahí es donde esto deja de ser un estudio sobre una mujer de hace 3000 años y se convierte en algo que te toca a ti directamente. Nos vemos en la parte 2. Y recuerda lo de siempre. Las respuestas siempre están en contexto. Shalom.